Recibimos a Guillermo Abad, director de Justicia Vial. Analizaremos la importancia del reglamento de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en nuestro país. Muy buenos días, gracias por su presencia, un gusto tenerlo por acá. Muchísimas gracias, siempre un enorme gusto conversar con usted. ¿Por qué no se ha emitido el reglamento de la Ley de Transporte Terrestre y Seguridad Vial? ¿Cómo entender este tardío en esta situación? Bueno, en realidad todavía no tenemos una explicación clara. En todo caso, es una inobservancia, una transgresión a la ley, porque es una disposición de la misma en la que esta tenía que haber salido hace 2 años atrás. Pero lo preocupante de que no tengamos todavía un reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre es que esta reforma no se puede aplicar. Y es importante hacer un poco de historia, que este proceso para la reforma de la Ley de Tránsito empezó en el año 2016 cuando se firmó el Pacto por la Seguridad Vial, y este pacto se firmó porque tuvimos justamente una serie de siniestros viales que dejaron más de 50 personas muertas en menos de un mes, en siniestros de magnitud. Entonces esto conllevó a que la Asamblea Nacional en el 2017 forme la Comisión Especializada de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial e inicie el proceso para la reforma de la ley, incluyendo nuevos conceptos que son los que se pretendían que entren en ejecución. Esto llevó 4 años para que se promulgue la ley y 180 días para que se promulgue el reglamento o se expida el reglamento, cosa que no ha sucedido. Quiere decir, en definitiva, que llevamos 6 años con una reforma que no ha podido ser implementada justamente por esta inobservancia a la norma. Y entonces, ¿cómo está funcionando estas reformas si no se han podido aplicar debido a la falta de un reglamento? Lo que está sucediendo es que estamos usando el reglamento anterior y prácticamente solo usando la ley anterior y no estas nuevas conceptos que se incluyeron en la reforma, conceptos que ya hablan de una movilidad segura, que ya hablan de la jerarquización de la movilidad de los actores viales, los beneficios que tienen los actores viales, principalmente los que están en los sectores vulnerables o en los segmentos vulnerables. Y además, un tema importantísimo de la ley que genera ya los conceptos y los principios fundamentales para generar política pública tanto a nivel nacional o a nivel local. Y tenemos, por ejemplo, el que la política pública se debe generar en base a la vulnerabilidad de los actores viales, es decir, cuántos estos están sometidos a un siniestro vial. El estudio de los medios de transporte y las externalidades que estos generan, congestión, siniestralidad, contaminación. Todos estos nuevos criterios son los que se pretenden que entren en aplicación, pero si no tenemos un reglamento, pues evidentemente esto no se va a poder dar. Ha sido un recurso no aprovechado. Exactamente, porque lo que pretende estos nuevos conceptos es generar, por ejemplo, que los gobiernos autónomos descentralizados implementen el control y la gestión del transporte público a través de medios tecnológicos, que exista ya un modelo de gestión para optimizar el transporte público, que exista la planificación de las rutas y las frecuencias, que esté establecido ahora por norma. Para hablar de temas actuales, la famosa reforma habla de las licencias especiales para operación de tranvías, de metros, de funiculares, cosa que tampoco se ha podido implementar. Y mire, tuvimos justamente un problema hace poco cuando se generó una controversia sobre si es que se necesitaba o no una licencia para los que están al frente de un tren o de un tranvía o de un metro. Y efectivamente sí se necesita una licencia especial de operador para conducir uno de estos sistemas guiados. En el momento de que exista este reglamento debería de cambiar eso también. Por ejemplo, en el metro de Quito ya deberían de contar con esta licencia. Deberían contar con estas certificaciones porque la ley da algunos caminos para poder obtener esta certificación. Y justamente lo que usted acaba de decir, para que sea un poco más entendible la preocupación. La ley nos dice el qué hacer y el reglamento el cómo hacerlo. Ese cómo hacerlo es lo que no permite que estas nuevas disposiciones legales entren en vigencia. Hay muchos temas relacionados con homologaciones que también son importantes de hacerlas, tanto en dispositivos tecnológicos para medición de la velocidad, que también hemos entrado en una controversia por el tema de los radares, cuando no es el radar el problema, sino el cómo se está utilizando el radar. Y también esta nueva ley y este posible nuevo reglamento va a permitir tener otros dispositivos para controlar la velocidad. Se habla de cómo
mejorar los vehículos seguros. Y también hay que tomar en consideración que existe una gran cantidad de vehículos que son blindados y que deben tener una normativa, porque no se puede construir un vehículo sin una normativa específica que pueda ser contraproducente en un siniestro de tránsito. Entonces, hay muchas cosas que se están desaprovechando, para utilizar el término que usted acaba de mencionar, que se están desaprovechando por no implementar la norma jurídica a consecuencia de no tener un reglamento. ¿Ustedes han tenido acercamiento en esta nueva asamblea para que se trate este tema? Bueno, en realidad esto ya no es competencia de la asamblea, es plenamente competencia del Ejecutivo, y quienes son los responsables de que este reglamento entre en vigencia es el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Tránsito coadyuva a la construcción de este reglamento. Creo que no se le ha dado la importancia de este reglamento, tanto así que es una inobservancia directa a una disposición de la ley. Entonces, creo que es importante ya empezar realmente como sociedad civil a presionar para que este reglamento se dé, porque la tasa de mortalidad, la tasa de morbilidad, la tasa de siniestralidad sigue al alza, no hay ningún tipo de control. En este reglamento también se habla de algo muy importante, que es la regulación de las plataformas de intermediación tecnológica. Tenemos un incremento en el caso de Quito del 1000% en los últimos 10 años en temas de motocicletas, porque no existe una regulación para las plataformas de intermediación en lo que respecta a entregas a domicilio, tampoco en el transporte comercial. Entonces, hay muchas cosas que se están dejando de lado y que están en el mediano y en el corto plazo, están generando un desorden en el transporte, en el tránsito y consecuentemente en la seguridad vial. Y nuevamente, repito, la Asamblea Nacional de pronto en su capacidad de fiscalización no puede presionar al Ejecutivo para que no se desaproveche este recurso. Eso sí, lo que usted acaba de mencionar, eso sí es una competencia de la Asamblea y debería ya hacerlo, porque, y también los entes de control, porque la Contraloría, por ejemplo, debería estar pendiente de que hay un incumplimiento a la norma y que ese incumplimiento está generando desorden en el transporte, desorden en el tránsito, mayor siniestralidad vial, mayor inseguridad vial y en el caso de los gobiernos autónomos descentralizados no les permite tener una mejor planificación y organización del transporte, el tránsito y la seguridad vial y de la movilidad como tal en cada uno de sus gobiernos. ¿Cómo también reducir este tema de la siniestralidad? Ahí también en el reglamento nos ayudaría un montón. Por supuesto, se ratifica, por ejemplo, en la ley y en el reglamento que la educación vial debe ser una materia obligatoria dentro del pensum de estudio, tanto para instrucción primaria como secundaria. Viejo anhelo de la sociedad civil, porque esto está dispuesto desde el año 2008. Sin embargo, nunca se ha puesto en ejecución. En esta reforma hay mayores ámbitos para que pueda ponerse en ejecución, hay mayores disposiciones y el reglamento coadyuvaría aquello. Entonces, si vamos a analizar cada uno de esos articulados de la reforma que no han sido posibles ponerlos en vigencia por falta de un reglamento, nos vamos a dar cuenta que el país no solo está perdiendo una gran cantidad de dinero por la alta siniestralidad vial, sino también porque se están dejando de optimizar otros recursos. También en el reglamento, y con esto quiero decir, me quiero referir a que la ley está estableciendo ya un nuevo sistema de movilidad sostenible, de movilidad eléctrica, de movilidad, de la micromovilidad, es decir, le pretende a que esta ley, y cuando el reglamento esté expedido, va a permitir que los gobiernos autónomos descentralizados tengan un sistema de transporte mucho más sostenible y sustentable. Entonces, creo que es hora de que ya las nuevas autoridades, el nuevo ministro de Transporte, el nuevo director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, cuando se lo nombre, se dediquen a sacar el reglamento, porque debe ser prioridad AAA para ellos este reglamento. Finalmente, ¿podríamos de pronto, usted conocedor del tema, mencionar cuál es la situación de movilidad en el país? ¿Ha crecido de pronto el parque automotor de una manera desordenada? Totalmente desordenada. Mire que en los últimos 10 años, como ya mencioné, ha crecido la tasa de mortalidad, la tasa de siniestralidad y la tasa de morbilidad de manera constante, en un porcentaje de 4.5% de tasa de crecimiento anual en mortalidad, 8.5% en morbilidad y 5% en siniestralidad.
Y esto también va atado de que en ese mismo periodo de 10 años tenemos un crecimiento del 100% del parque automotor a nivel nacional, cuando la población apenas ha crecido en un 19%. Entonces ahí podemos ver que hay un crecimiento inusual, un crecimiento desproporcionado y consecuentemente al tener mayor cantidad de vehículos, que no debería ser una regla, pero en el caso de nuestro país sí lo está sucediendo, hay mayores probabilidades de siniestro. Y al no tener un sistema de transporte organizado, sea público o privado, al no tener claras las reglas del juego para la circulación vehicular, lo que termina generando es mayor siniestralidad. Eso está demostrado mundialmente. Consecuentemente, estas reformas a la ley, reitero, que empezaron en el año 2016, basado en un concepto de un pacto nacional por la seguridad vial, en donde todos los sectores, se reunieron varios sectores involucrados en el tema, fueron decisiones multisectoriales las que conllevaron a que tengamos una reforma a la ley, reforma que tomó 4 años y que no se ha podido implementar por estos 2 años de inobservancia a la misma norma, porque no se generó un reglamento de aplicación. A esto también de la inseguridad en las carreteras se suma la delincuencia, que muchos gremios ahora están clamando al Ejecutivo precisamente medidas de seguridad en las carreteras. Por ejemplo, una de las medidas del expresidente Guillermo Lasso ha sido la militarización en las vías. Mire, lo que usted acaba de mencionar está atado a temas relacionados con movilidad. Una cosa es la seguridad ciudadana y otra es la seguridad vial. Pero justamente la ley establece el que tengamos el control y la gestión del transporte y el tránsito a través de medios tecnológicos. Los vehículos, las motocicletas, son invisibles, son fantasmas cuando no existen medios tecnológicos. Pero si esos vehículos tienen algún dispositivo para identificarlos, cualquier vehículo fantasma se hace visible cuando está la tecnología de por medio. Y ese es un objetivo de la ley, que tener la posibilidad de controlar, gestionar el tránsito a través de dispositivos y mecanismos tecnológicos. ¿Esto qué va a permitir? Coadyuvar al control de la seguridad ciudadana. Pongo un ejemplo: si es que hay un vehículo que tiene la placa adulterada o ha sido un vehículo robado, con estos dispositivos tecnológicos que la ley permite que se los implemente, se los puede detectar en cualquier parte del país. Esto de aquí no se lo ha podido aprovechar por falta de un reglamento. ¿Y se requiere de una inversión altísima para esta tecnología? Normalmente suele existir una asociación entre el Estado y la empresa privada. La inversión tiene en gran parte que ser dada por la empresa privada si es que el Estado no tiene los recursos, que es lo que normalmente suele suceder principalmente en los gobiernos autónomos descentralizados. Lo importante aquí, y eso también es parte que va dentro del reglamento, esas sociedades, esas asociaciones entre públicos y privados, tiene que darse en un marco que no se perjudique al usuario, que es lo que está sucediendo con los radares. El problema no son los radares. El radar es un gran instrumento para persuadir al conductor para que no exceda la velocidad. El problema está en que los contratos para entregar esos radares o esa delegación resulta que no son muy claros y se genera pues un abuso, y eso es lo que ha derivado en que tengamos recursos o acciones de protección para dar de baja estos sistemas, que no debería ser así. Creo que hay que replantear que el problema no es el radar, el problema es el cómo se están utilizando los radares a través de un contrato de delegación que no es el más adecuado. Se necesita de controles exhaustivos también. ¿Qué pasa con la revisión técnica vehicular en los municipios? También está especificado en las reformas a la ley, da otro tipo de alternativas y establece también, y el reglamento podría establecer una estandarización, porque es ilógico, y esto creo que también se lo ha analizado en varias ocasiones en el mismo gobierno autónomo descentralizado de Quito, que no pasan la revisión técnica vehicular aquí en Quito, pero en un cantón vecino sí pasa. ¿Esto qué te está dando a entender? De que el estándar o el margen de tolerancia en otros cantones es más reducido que en el de Quito, porque lo lógico sería que un vehículo, sea en Quito, sea en Guayaquil, sea de cualquier provincia o de cualquier ciudad, vaya donde vaya, si es que no pasó en el uno, tampoco podría pasar en el otro. Y eso hay que estandarizarlo. Eso también es parte de este reglamento para evitar el que se pueda migrar de una ciudad a otra
con la finalidad de poder ser más blandos en el control en lo que respecta a la revisión técnica vehicular. Finalmente, insistirán en su pedido al Ejecutivo para que expida este reglamento, emita este reglamento. Hacerle notar que van 2 años de inobservancia, 2 años de incumplimiento, y el mayor perjudicado en esto son los actores viales, porque hay mayor siniestralidad, mayor mortalidad y mayor morbilidad. Muy bien, muchísimas gracias por esta entrevista. Que tenga un excelente día.